Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a estudiar unos temas del capítulo 39, que es la dualidad onda-partícula. En este caso vamos a estudiar tres temas, que es el principio de incertidumbre, el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno y también la longitud de onda de Broglie. Ahora, como ya dijimos, hemos estudiado los fenómenos en los que observamos que la luz se comporta como una partícula, la naturaleza corpuscular de la luz, como el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, la producción de rayos X, la radiación de cuerpo negro. Ahora, de Broglie planteó una teoría, bueno, si la luz se comporta como una partícula, las partículas también podrían comportarse como una onda. Es como un proceso complementario o recíproco. Entonces, si una partícula se comporta como una onda, debe tener una longitud de onda y una frecuencia, ¿verdad? Nada, porque esas son las características de la longitud de onda. Frecuencia y de una onda, perdón, la frecuencia y la longitud de onda. Entonces, de Broglie postuló que una partícula libre con masa m en reposo que se mueve con rapidez v y esa velocidad es no relativista, debe tener una longitud de onda relacionada con su momento lineal, que es p es igual a m por v, este es el momento lineal. Entonces, la longitud de onda es la constante de Planck dividido entre p, como lo expresa en esta fórmula, y p es la masa entre la velocidad. Asimismo, si ella tiene una frecuencia, que sería la frecuencia de Broglie, entonces te va a tener una energía asociada a esa frecuencia, que es igual a h por f. Ahora, vamos a explicar, por ejemplo, que esto ya fue demostrado, que las partículas también tienen un comportamiento de ondas. El proceso se llama difracción de electrones. Se calientan los electrones en un filamento metálico y luego a través de estos ánodos y cátodos de aquí, ¿verdad?, que tienen un voltaje, se dirige el haz de electrones hacia un cristal, un material que tiene sus átomos en forma ordenada. Y luego tenemos un detector que se puede mover para diferentes ángulos. Entonces, los resultados encontrados de este experimento demuestran que existe una difracción de electrones, que los electrones cambian de dirección y forman patrones de franjas de interferencia constructiva y destructiva, que son propiedades ondulatorias que se han demostrado para los haces de luz. Entonces, por ejemplo, en la parte superior encontramos un patrón para difracción de rayos X en la parte superior de esta figura. Los rayos X es luz, ¿verdad? Radiación. Y en la parte inferior encontramos un patrón de difracción para electrones. Y es bastante similar. Existen franjas claras y franjas oscuras, ¿verdad?, que representa la difracción de los electrones y el comportamiento ondulatorio de los electrones. Entonces, la longitud de onda de Broglie de un electrón va a ser igual a h sobre p, pero p se puede expresar, como lo hemos visto en algunas veces, ¿verdad?, como la energía cinética, la raíz de la energía cinética. Hay una relación entre la energía cinética y P. En este caso es la P es igual a la raíz de 2 veces la masa por la energía cinética de los electrones. Pero ¿de dónde cogen los electrones esa energía cinética? Los electrones cogen esa energía cinética de la diferencia de potencial que los acelera. Entonces, por eso es que P es igual a 2 por M y en vez de venir la energía cinética aquí, aparece E por el voltaje de aceleración. Y
Estos patrones de franjas van a seguir las fórmulas que se usaban en interferencia y difracción. D por seno de zeta, donde zeta es el ángulo al que se pone el detector, y es igual a m por lambda. Lo que quiere decir es que van a haber unas regiones en que la interferencia va a ser constructiva o destructiva y se van a formar patrones de franjas o círculos blancos y oscuros. Un comportamiento totalmente ondulatorio. Ahora, ¿por qué si los electrones y las partículas son una onda, por qué, por ejemplo, cuando lanzamos una bola, la bola no se comporta como una onda y se difracta? Por ejemplo, al yo lanzar una bola aquí por la pared, por la puerta, la bola no se difracta en cualquier dirección, ¿verdad? Bueno, no voy a percibir tampoco esos fenómenos precisamente porque la longitud de onda de Broglie, al ser calculada para objetos normales de la vida cotidiana, da un valor muy pequeño. Entonces, eso quiere decir que para yo observar la naturaleza ondulatoria de un objeto de la vida real, como una bola, una persona, un carro, necesitaría que ese objeto interactúe con objetos del mismo tamaño. Por ejemplo, que pase a través de una abertura de ese tamaño. Nosotros sabemos que los objetos macroscópicos son bastante grandes y no podrían pasar por una abertura que tiene el tamaño de la longitud de onda de Broglie para una partícula macroscópica. Por lo tanto, esos efectos no van a ser considerados, o sea, no se van a observar. Como decir que un montón de personas pasen por una puerta, bueno, no se va a observar como que se va a manifestar algún tipo de problema ondulatorio, que las personas pues se vayan a ver difractadas una en una dirección y otras en otra dirección. Eso no sucede precisamente por el tamaño de la longitud de onda de Broglie. Vamos a hacer un ejemplo en la clase y después vamos a ver el microscopio electrónico. El microscopio electrónico es una aplicación de la difracción de electrones y utiliza las propiedades ondulatorias de los electrones. Entonces, lo que tenemos es una pistola de electrones, igual que es como un cátodo o un metal caliente, y luego tenemos un ánodo que atrae los electrones, y luego tenemos unos lentes magnéticos que lo que hacen es como enfocarlas, afinarlo, y unas bobinas para afinarlos, y luego ellos pegan sobre un espécimen y se difractan y llegan a un detector. Y el detector, según va viendo la difracción de los electrones, va a formar una imagen del objeto. Este tiene mayor resolución que un microscopio óptico, porque un microscopio óptico ve con luz visible, o sea que la luz visible tiene longitudes de onda de nanómetros, ¿verdad? La longitud de onda más pequeña observable son 300 nanómetros, 3 por 10 a la menos 7 metros. Quiere decir que ya un objeto más pequeño que eso no es posible observar con un microscopio óptico. Pero el microscopio electrónico, al tener los electrones una longitud de onda de Broglie, pueden interactuar con objetos que tengan tamaños de 10 a la menos 10, ¿verdad? Que son los espacios entre los átomos, tienen más o menos esos tamaños. Las estructuras cristalinas, los átomos entre sí, están separados esas distancias. Entonces es más potente y se puede observar más precisamente por esas propiedades ondulatorias que tienen los electrones. Ahora, vamos a estudiar el modelo de Bohr, ¿verdad? Con este modelo, Bohr pudo calcular los niveles de energía del átomo de hidrógeno y obtener su concordancia con los valores determinados a partir del espectro. Bohr postuló que un electrón puede moverse en torno al núcleo en ciertas órbitas estables y circulares sin emitir radiación, ¿verdad? Puede dar vueltas en círculo, porque la física clásica establecía que toda carga acelerada emite radiación.
Entonces, si un electrón se mueve en círculo, pues debe estar emitiendo radiación continuamente y eso no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, Bohr hizo un postulado en que el electrón se mueve alrededor del núcleo en órbitas circulares, pero en ese caso no emite radiación y solo puede emitir radiación en valores cuantizados, que son la diferencia de niveles de energía del mismo átomo. No puede emitir cualquier valor de energía. Entonces, él propone primero la cuantización del momentum angular. El momentum angular es una cantidad que estudiamos en Física 1 y se define con la letra L. Es la masa por la velocidad por el radio. En realidad es la masa por el radio, el producto cruz por la velocidad. Pero como este hace un movimiento circular, en ese caso la velocidad y el radio de la trayectoria son perpendiculares entre sí. Entonces, este momento angular está cuantizado, no puede tener cualquier valor, sino que tiene múltiplos de la cantidad que se llama de la constante de Planck, dividido entre 2pi. A este valor de la constante de Planck dividida entre 2pi se le llama h barra, la h con una barrita. Y solo puede tener valores que sean múltiplos de esa cantidad, empezando desde 1, 2, 3. O sea, está cuantizado, no puede ser cualquier valor, sino valores cuantizados. Y eso trae algunas consecuencias, porque nosotros podemos poner V o R en términos de V en términos de N y de la masa y el radio, o R en términos de M y la velocidad. Entonces, según el modelo de Bohr, ¿verdad? Tenemos el protón, para el átomo de hidrógeno, el protón en el núcleo, con una masa M mayúscula y con una carga más E, y el electrón girando alrededor con una masa M pequeña y una carga menos E. Y este experimenta una fuerza atractiva, fuerza de Coulomb, que está por esta fórmula, 1 sobre 4pi epsilon 0 por E al cuadrado. E al cuadrado es la multiplicación de las cargas entre la distancia que las separa al cuadrado, que sería R de N. La vamos a denotar con una R porque vamos a decir que no puede estar a cualquier distancia, sino que las distancias también están cuantizadas. Y esto es igual a, según el movimiento circular, a la masa por la aceleración, pero la aceleración en el movimiento circular se puede expresar como la velocidad al cuadrado entre el radio. Esa se llama aceleración centrípeta. Entonces, si yo igualo esto, la fuerza eléctrica es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es V al cuadrado entre R a la N, y utilizo el hecho de que el momentum angular también está cuantizado, entonces voy a despejar, por ejemplo, R en función de N, de M y de V, paso este MV aquí a dividir, y luego lo sustituyo en la ecuación esta de aquí, y voy a obtener que la velocidad es igual a la carga al cuadrado entre epsilon 0 por 2 dividido entre 2 por n por h. O sea, la velocidad también está cuantizada, no puede ser cualquier velocidad, sino las que están determinadas por ese número, el que vamos a llamar número cuántico. El radio, si nosotros hacemos un despeje similar, pues vamos a encontrar que el radio está cuantizado y va a ser igual a epsilon 0, que es la permeabilidad del espacio libre, por n al cuadrado, h al cuadrado, entre pi, por la E, dividido entre m, la masa del electrón, y entre la carga al cuadrado. Ahora, todas estas constantes, la epsilon 0, la h al cuadrado, pi, m y la e, las puedo agrupar en una cantidad que se llama radio de Bohr y que le voy a llamar A sub 0. Estas vean que son puras constantes fundamentales, entonces se puede calcular el radio de Bohr con un valor de 5,29 por 10 a la menos 11 metros.
y lo vamos a poner aquí. Entonces, el radio del átomo de hidrógeno es proporcional a n al cuadrado y n es el número cuántico. Ahora tal vez vamos a hacer esa demostración en clase, o lo van a hacer ustedes como parte de un ejercicio. Si se sustituyen, por ejemplo, la velocidad que encontramos en la diapositiva pasada, obtenemos que la energía cinética para el sistema, para el átomo de hidrógeno, tiene este valor. Y si sustituimos el radio en la expresión de la energía potencial para la fuerza eléctrica, encontramos que tiene este valor. Si sumamos la energía cinética más la energía potencial, encontramos esta energía para el átomo de hidrógeno. Y si se evalúan las constantes, vea que todos son constantes. La masa del electrón, la carga del electrón, la constante de permeabilidad, el 8, la constante de Planck, todos son puros números, solo tenemos la n. Si evaluamos todos esos números, podemos obtener un valor donde la energía del átomo de hidrógeno sería menos 13,6 electronvoltios dividido entre n al cuadrado. Ahora, existe una comprobación de esta teoría del átomo de Bohr, ¿verdad? Que es el espectro del átomo de hidrógeno. Ya para esa época se habían medido todas las longitudes de onda. Y ustedes pueden ver, estas son las líneas espectrales del átomo de hidrógeno, la línea H-alfa, que es muy especial y significativa para nosotros. Todas estas están, ya se conocían. Y esta serie de líneas en el espectro visible se llama la serie de Balmer. Entonces los matemáticos, que son siempre muy inteligentes, encontraron una fórmula para esas líneas. Nadie sabía de dónde salía la fórmula ni qué significaba, pero sí podía predecir todas las líneas de la siguiente manera. El inverso de la longitud de onda es igual a una constante R, que se llama constante de Rydberg, que tiene este número, por 1 entre 2 a la 2 menos 1 entre n a la 2. Y entonces a través de n igual 3, 4, 5, 6, ahí podría predecir todas estas lineecitas. Eso era un resultado experimental que existía en ese momento. Entonces, ¿qué sucedió cuando Bohr presenta su teoría? Bueno, entonces, ¿qué Bohr dice? Bueno, la energía, ¿verdad? Es igual a hc sobre lambda o h por f. Y la frecuencia es c sobre lambda. Entonces, ellos igualan 1 sobre lambda es la constante de Rydberg por 1 sobre 2 al cuadrado menos 1 entre n al cuadrado. Y entonces ellos hacen esta ecuación, ¿verdad? Multiplican esto por esto y esto por esto y obtienen que la energía de un fotón emitido por un átomo de hidrógeno tiene estas características, esta energía. Entonces, ellos postulan que cuando se emite un fotón, el fotón tiene una longitud de onda o una frecuencia que está relacionada con los niveles de energía, la resta entre los niveles de energía del mismo átomo. Y entonces de aquí se deriva, de esta segunda parte de la fórmula, esto es como una resta de niveles de energía. Este es el nivel de energía para n igual 2 y este es el nivel de energía para cualquier otro n. Entonces, los niveles de energía del átomo de hidrógeno es hc entre r entre n al cuadrado. Para n igual 1, 2, 3, 4, todos esos, ¿verdad? Ahora, si se compara hc sobre r por los valores que estaban en la diapositiva anterior, tras anterior, por todos estos, la m por la a la 4, la epsilon al cuadrado, el 8 y la h cuadrado, sin contar la n, obtenemos que el valor de la r, la constante de Rydberg, está dado en términos de las constantes fundamentales de la física y que tiene el valor que se encontró experimentalmente, el que inventaron los matemáticos para hacer calzar esa ecuación con la longitud de onda que observaban en los experimentos.
Entonces, eso es la comprobación de que el modelo de Bohr es un modelo totalmente acertado y la visión de los niveles de energía está correcta. Así es como funciona el átomo de hidrógeno. Y si se evalúa H sobre H por C por R, entonces va a obtener 13,60 electronvoltios o 2.179 por 10 a la menos 18 julios, que es el valor que va aquí arriba y que nos dice cuánto valen los niveles de energía del átomo de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, el nivel para n igual 1 es menos 13,6 electronvoltios, n igual 2 es menos 3,4 electronvoltios, n igual 3 es menos 1,5 electronvoltios. Cuando tenemos un electrón, ¿verdad?, que está en general en su nivel fundamental, por alguna razón el electrón puede adquirir un nivel excitado, generalmente por la interacción con un fotón. Entonces adquiere más energía y sube de nivel. Pero el estado fundamental de la naturaleza es el reposo, por eso uno tiende a reposar. En algún momento va a suceder que el electrón que está excitado va a regresar al nivel fundamental emitiendo un fotón que la longitud de onda dada por ese fotón, la diferencia está relacionada con la diferencia de energías entre estos dos niveles. Entonces, por ejemplo, si sucede una diferencia entre n igual 1, n igual 2, n igual 1, n igual 3, vamos a obtener una serie de longitudes de onda que van a estar en la región ultravioleta. Esa se le va a llamar la serie de Lyman. La serie de Balmer es las transiciones que ocurren entre el nivel n igual 2, n igual 3, n igual 2 con n igual 3, 4 y 5 y 6. Esa se llama la serie de Balmer y es la de la luz visible. Luego tenemos unas transiciones entre n igual 3 y los otros niveles, y ese se llama la serie de Paschen, que es para el infrarrojo. Y luego tenemos la serie de Brackett, que también es del infrarrojo, y luego una serie de Fund, que es del infrarrojo. Esos son los niveles de energía para el átomo de hidrógeno, que es el átomo más simple. Este modelo de Bohr no es exacto porque ya cuando se mejoró la tecnología y se empiezan a hacer mediciones más finas, se ve que hay un pequeño porcentaje de diferencia, como un 1%, entre las longitudes de onda predichas por el modelo y las energías y las longitudes de onda experimentales. Entonces, el modelo de Bohr tiene un límite también. Ahora existe lo que se llama la cromodinámica cuántica, que es el modelo más exacto para el átomo de hidrógeno. Sin embargo, este modelo se puede aplicar para cualquier átomo que se llama hidrogenoide, que tenga solo un electrón, o sea, los átomos tienen capas, y cada capa se llena con un número determinado de electrones. Pero si la última capa tiene un solo electrón, uno solo, ¿verdad? No dos, solo uno. Entonces, esos átomos se llaman hidrogenoides. Esos átomos pueden explicarse, entenderse sus niveles de energía en cierta medida con el átomo de Bohr. Solo se incluye una z al cuadrado, donde z es el número de electrones, el número de protones, el número atómico de ese átomo. Esa z al cuadrado se incluiría aquí. Y en todas las fórmulas donde esté la carga del electrón, tienen que incluirse una z. Y entonces sirve como para predecir un poco los átomos hidrogenoides, que tienen un solo electrón en la última capa, ¿verdad? De las muchas capas, la última capa que tiene que tener un solo electrón. Eso generalmente son los metales. Entonces aquí están las fórmulas para todas las series del átomo de hidrógeno, ¿verdad? Esto primero fue encontrado experimentalmente, luego se comprobó. A partir de esto se comprobó la teoría de Bohr. Ahora vamos a hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg.
El principio de incertidumbre es un principio que establece que la posición y el momento lineal no pueden ser medidos simultáneamente sin afectar el uno del otro. Por ejemplo, tenemos esta ecuación que dice delta x por delta px, que quiere decir la incertidumbre de la posición por la incertidumbre del momentum en x, tiene que ser mayor o igual que la constante de Planck, h barra, dividido entre 2. La constante de Planck, la h barra, es la constante de Planck dividido entre 2pi, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado porque esta no es exactamente la constante de Planck. Le llamamos h barra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que si nosotros queremos medir, por ejemplo, la posición de un electrón en un átomo, no podemos medir con la misma incertidumbre su momentum, precisamente porque están directamente relacionados. Al medir yo la posición del electrón, de alguna forma, por ejemplo, viéndolo a través de un microscopio electrónico o de alguna forma mido la posición del electrón, voy a alterar asimismo esa posición. Voy a incrementar la velocidad del electrón al incidirle luz o algo, o alguna de esa manera, si lo estoy tratando de ver a través de otro dispositivo. Luego esto se cumple para la coordenada Y y para la coordenada Z, que las incertidumbres de la posición y la cantidad de movimiento están relacionadas. Recuerden que la cantidad de movimiento está relacionada con la velocidad. P es igual a la masa por la velocidad. Entonces, al estar relacionados estas dos cantidades, nosotros podemos decir que no podemos medir la velocidad y la posición de un electrón al mismo tiempo, de una partícula al mismo tiempo, no necesariamente un electrón, porque una medición va a afectar la medición de la otra. Si nosotros sabemos la velocidad de esa partícula, no podemos determinar con mucha incertidumbre dónde está y viceversa. Ahora, también hay un principio de incertidumbre de Heisenberg para la energía y el intervalo de tiempo. Por ejemplo, dice que delta T por delta E, la incertidumbre del tiempo y la incertidumbre de la energía, tienen que ser mayores que h barra sobre 2, donde h barra es la constante de Planck sobre 2pi. Esto se refiere, por ejemplo, cuando estamos midiendo el tiempo de vida de un estado excitado. Por ejemplo, un electrón pasa a un estado excitado, permanece ahí una cantidad de tiempo y luego regresa a su estado fundamental. Entre más grande sea, por ejemplo, la incertidumbre de la energía, menos tiempo va a permanecer el electrón en ese estado. Entre más pequeña sea la incertidumbre de su energía, tiempo más largo va a permanecer el electrón en ese estado. Entonces, ambos procesos no se pueden medir simultáneamente sin afectar el uno por el otro. O sea que él establece que los procesos de medición no son objetivos y lo podemos ver, digamos, que no son independientes del observador. El observador afecta las mediciones en la física cuántica. Ahora vamos a pasar a resolver unos problemas en la clase. Vamos a ver un pequeño video y vamos a hacer vamos a responder una pregunta y luego vamos a resolver ejemplos en la clase. Gracias.